Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio ya con la última sesión de este curso intitulado Derechos Humanos y sus Garantías. Específicamente, en el video explicativo les hago una síntesis de en esta ocasión se abordó a lo largo de este curso y sobre todo para que ejemplifiquemos y nos quede claro de qué operan o de qué van los derechos humanos, no solo en México, sino su relación de México con los estatutos internacionales y sobre todo cuáles son los nuevos paradigmas a los que el abogado se debe enfrentar, sobre todo en concordancia con el legislador y desde luego de la mano de cada uno de los estatutos jurídicos que hacen al sistema jurídico mexicano. Partiendo de esa clasificación conceptual que abordamos de los derechos humanos que nos marca la propia Constitución política, entenderemos que los derechos humanos atienden a cuestiones de una ética, una responsabilidad jurídica, una responsabilidad judicial, una responsabilidad social, una responsabilidad objetiva y subjetiva, y también de carácter adjetivo cuando estamos hablando de condiciones violatorias. Pero al final del día entenderemos que los derechos humanos dentro de un cúmulo de generalidades son esos privilegios que realmente a veces son inoperantes en el sistema, ¿no? A veces son condiciones que la propia ley vulnera, y no la propia ley específicamente hablando del conglomerado de normas, pero sí en esa parte de cómo estamos estableciendo las líneas de aplicabilidad en cuanto a su composición, en cuanto a esa nomotecnia jurídica de la cual estamos estableciendo el sistema propio. Y entonces aquí la reflexión que se hace es que si realmente los derechos humanos están siendo respetados, están siendo tutelados por el Estado mexicano, están siendo realmente garantistas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, haciendo esta referencia de cómo se está operando el derecho humano, pues vamos a establecer que la Constitución, al ser la ley suprema del país, tiene que hacerlos valer y tiene que hacerlos respetar sin necesidad del elemento coercible, porque nosotros atendemos a cuestiones inherentes del derecho natural y sin embargo nos olvidamos un poco de esa condición del derecho natural que va a derivar a su vez en el derecho positivo, para que establezcamos esa línea de clasificación entre las normas, las leyes, los códigos, los reglamentos, a través del elemento natural del derecho, es decir, el libre albedrío, lo que nosotros llamamos libre albedrío, en la parte subjetiva del derecho, ¿no? Es ese poder de decisión sobre los cuales yo voy a establecer el comportamiento en mi sociedad. Hago una reflexión aquí sobre un video que veía anoche en redes sociales de una mujer que denosta adjetivos despreciativos, denosta adjetivos discriminatorios en cuanto a la piel, en cuanto a la raza de ese policía que al parecer la estaba infraccionando o algo así, ¿no? Y muy despóticamente le llama negro y que ella odia a los negros y que más vale más valdría ser otro tipo de persona, no lo voy a mencionar por cuestiones de respeto hacia ustedes, ser ese tipo de persona mala, por así decirlo, y, y no ser negro, ¿no? Entonces, en esa cuestión, resulta ser que la persona esta es extranjera, se presume que es extranjera, algunos dicen que es argentina, otros dicen que es eh, venezolana, otros dicen, pero el punto es ni siquiera de qué nacionalidad seas, el punto es la calidad de persona en la que te estás desenvolviendo, ¿no? O sea, aplicar un adjetivo denostativo como negro no es sinónimo de inferioridad ni de pureza en la raza. Creo que esos tiempos en donde se hablaba de una raza pura, como por ejemplo lo fue la aria, o la raza pura de
judíos, te habla de esas condiciones de que la raza no te da la condición de persona, ni mucho menos los elementos del buen ser, del deber ser. Entonces, esos derechos humanos hoy día, al tener concordancia con el derecho natural, prevalecen en inherencia y sin distinción alguna. O sea, entonces aquí, ¿cómo debe conducirse el policía como servidor público, como persona, en primera línea como persona, en segunda como servidor público, ante a un agravio de esa naturaleza? ¿Ante quién se acude? Porque esta persona debería ser denunciada inmediatamente por discriminación. Y no nada más lo dice la Constitución Política, lo dice el Código Penal Federal y el Código Penal de la Ciudad de México en algunos apartados. Hay un tipo penal en el derecho penal que nos marca la discriminación. Y si bien no es una conducta dolosa que provoque un daño a a la integridad física y corporal, sí provoca un daño a la dignidad de las personas. Por lo tanto, esta mujer debería ser denunciada, procesada y obligada a tomar cursos en materia de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esa condición atiende a las categorías sospechosas que abordamos a lo largo del curso. Esas condiciones de, aquí me voy a centrar en el color de la piel. Y la reflexión que se debe de hacer como abogado es en qué estamos fallando como sistema, en qué estamos fallando como sociedad, en qué estamos fallando en cuanto al elemento de los valores y sobre todo cómo estamos estableciendo las condiciones de esa fluctuación social. Porque establecemos que la ley nos establece el conjunto de normas jurídicas, las normas del deber ser, las normas de trato social, de etiqueta, consuetudinarias, religiosas, pero que finalmente esos principios generales no se están llevando a cabo. O sea, cómo estamos hablando ahorita del establecimiento de derechos y obligaciones por parte de una ciudadana, porque en realidad no sé si, no me consta si de verdad es extranjera o es connacional, pero al final del día establecemos esas partes de cómo denosta un adjetivo calificativo discriminatorio, ¿no? Entonces aquí la pregunta detonadora, queridos abogados, es esa, o sea, ¿cómo promover y proteger los derechos humanos en atención a las libertades humanas individualmente, pero también en el grupo? Porque el respeto es una obligación y es un deber de todos nosotros como personas. Cuando más ustedes que están en etapas formativas como licenciados en Derecho, esa obligación de hacerle ver a la gente desde tu familia, desde tu comunidad, esa promoción, respeto, protección y garantía de derechos humanos que se deben consagrar en cada uno de los ciudadanos. Recordemos que como parte histórica, los derechos humanos surgen a través de un poder absolutista. ¿Y por qué hablo de un poder absolutista? Porque las monarquías siempre denostaron también esa condición de opresión, esa condición de las razas, de los linajes, que a la postre con los movimientos sociales dan origen a la primera, segunda, tercera generación de derechos humanos en donde se reconocen los derechos civiles y políticos, los derechos de asociación, los derechos ambientales, culturales, ¿sí? Y que hoy día esas fórmulas utilizadas para la materia de derechos humanos quizá todavía no esté completamente consolidada. Entonces hay que entender cómo desde la libertad pública el derecho humano debe ser garantista, porque nuestra Constitución así lo marca, así lo estipula. Dentro de un papel ético y moral, entendamos que el derecho subjetivo va a atender a esas condiciones que yo tengo como ciudadano de comportarme en un sistema social, pero también de hacer valer mis derechos, hacer valer esos derechos al Estado. Y parte de ello derivará en qué toma de decisiones estoy empleando para poder exigir de alguna manera esa protección y tutela de derechos fundamentales. Entonces, vista la ética y el derecho a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendemos que todos los hombres y mujeres nacemos libres en un mundo ordinario, pero que al final del día esa clasificación conceptual de los derechos humanos está fallando, continúa fallando en muchas condiciones de, de tutela de derechos.
Entonces, estas fórmulas utilizadas necesitan una pluralidad en la terminología y hacer la diferencia entre garantía individual, garantía constitucional y derecho humano. ¿Sí? Porque la garantía individual esa serie de elementos por los cuales el Estado me va a proteger, me debe proteger. ¿Sí? Y la garantía constitucional es lo que me está hablando el bloque de constitucionalidad, el control difuso del Estado mismo. Ese control difuso que recae sobre los poderes de la Unión, sobre las instituciones de la Administración Pública Federal, sobre esas condiciones de cómo debe operar la sociedad en sí. Y el derecho humano, pues, es el privilegio que estamos estableciendo nosotros los ciudadanos mexicanos para la exigencia del, del Estado mismo. Entonces, esa garantía individual son las protecciones dirigidas al ciudadano. Y la garantía constitucional asegura a través de la ley, a través de la propia constitución política, el respeto y disfrute pacífico de todas las condiciones en cuanto a los derechos tutelados consagrados en la constitución política. Entonces, estas garantías individuales nosotros las vamos a establecer como parte de los derechos hacia los cuales conformamos al sistema jurídico nacional y son, en primera línea, son un parámetro para determinar cada una de la individualidad de las personas, pero también en cómo estamos operando en un sistema jurídico, en cómo estamos operando en un sistema social. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esa condición, desde el proceso evolutivo de los derechos humanos, atenderemos a la semántica, ¿no?, plural de esos derechos humanos. O sea, desde dónde parte mi derecho humano. Si desde el derecho en el que soy concebido por mis padres, en el derecho de que hay un alumbramiento, hay una vida digna durante la niñez, porque desgraciadamente en la forma en que se comporta un adulto hoy día, pues hay que voltear a ver al niño interior y a ese niño que fue formado por alguna familia en algún momento dado y por qué denosta muchas veces tanto resentimiento, tanto odio, tanto despótico, un comportamiento despótico. ¿Sí? Entonces, en esa condición, entendamos que los rasgos esenciales desde el principio de universalidad, de interdependencia, de progresividad, de inviolabilidad, de reversibilidad y progresividad, los derechos humanos tienen que ser evolutivos, tienen que ser realmente un estatuto de mando para frenar los niveles despóticos de los gobiernos, pero también de los comportamientos de los ciudadanos. Y este supuesto que les estoy planteando, los abogados, como principio de la ley, lo establecimos en el bloque de horizontalidad de los derechos humanos, porque nos dice el principio de verticalidad, con el famoso Dirwin-Kung alemán, que los derechos humanos en la línea vertical tienen que ser, en primera línea, privilegiados por el Estado y dirigidos hacia los ciudadanos, hacia los gobernados, o sea, nosotros como sociedad. Sin embargo, en el bloque de horizontalidad, de acuerdo al Dirwin-Kung alemán, no está siendo respetado. Y la prueba es esta, ¿no? El caso que estoy planteando. ¿No? Sea, realmente la obligación del particular con respecto del siguiente particular o de su conciudadano es respetar esos derechos tutelados y sobre todo la igualdad que tenemos como personas, pero nunca menoscabar la dignidad personal, nunca menoscabar la dignidad por la actividad a la que te dediques, por la actividad a la que tú desees atender a tus necesidades básicas, ¿de acuerdo? Entonces, como abogados, ustedes tienen que entender esas directrices del por qué eligieron estudiar esta licenciatura, del por qué eligieron hasta cierto punto contribuir a la justicia, porque ustedes no hacen justicia, ustedes contribuyen a la justicia, los abogados contribuimos a la justicia. ¿Sí? Esa parte de a lo mejor contribuir para un problema y una coyuntura que pudiera tener una persona que ignora del marco jurídico, ignora de los elementos paraprocesales y procesales del derecho, en aras de que se le hayan violentado derechos humanos. Y en esta inteligencia
Los abogados tienen que ser sensibles, empáticos, tienen que ser realmente serviciales, tienen que ser éticos y dirigirse con la debida diligencia. ¿Para qué? Para que en esa línea de las personas en cuanto a la condición de derechos humanos, entendamos cómo privilegiar mi oficio, mi profesión, la cultura a la que yo pertenezco. Y más en este país que ahora está tan aculturado con el sistema anglosajón, con tantas apologías que hay sobre narcocurridos, sobre narcoseries, sobre el reggaetón, sobre ciertos géneros, que lejos de beneficiar, demeritan a la persona y la menoscaban en cuanto a su dignidad humana. En esa condición, la positividad o positivación de los derechos humanos atiende a esas relaciones de cómo está el Estado operando respecto de sus instituciones y que esas instituciones también promuevan, respeten y privilegien a los derechos humanos de los ciudadanos. Entre tanto, entendemos que cada persona en materia del ámbito personal, territorial y espacial de validez de las normas jurídicas establecerá las líneas de cómo frenar en primera persona a las autoridades, ¿no? Cómo marcar esos estatutos jurídicos y aplicarlos, conocerlos. Pero en segunda línea, cómo se está dirigiendo respecto del particular. Porque, repito, creo que esas prácticas despóticas de las monarquías, o más bien de las tiranías, porque ni siquiera son monarquías, Aristóteles lo marca como una forma corrompida de gobierno, despreciabas al ser humano por ciertas condiciones. Lo ponías al servicio de la monarquía y con jornadas esclavizantes, con jornadas insalubres, con jornadas realmente inhumanas. Y entonces aquí, de acuerdo a los principios rectores de los derechos humanos en relación con la rigidez constitucional, entendemos que la rigidez constitucional parte de que nuestra constitución es una constitución joven, versátil, vigente, es una constitución hecha ad hoc de los derechos humanos. Sin embargo, la serie de reformas que ha sufrido no han sido del todo beneficiosas para los ciudadanos en general, porque desgraciadamente no se sigue una buena línea del proceso legislativo, no se sigue una buena línea de la nomotecnia jurídica, de la jurisprudencia técnica. Uh -huh. Y que en este sentido los derechos humanos atiendan a un principio de universalidad porque son para todos, hombres, mujeres, por igual, sin distinción de razas, de color, de etnias, de afinidades políticas, de preferencias sexuales. Son interdependientes porque no nada más están relacionados unos con otros, sino también están relacionados con todas las normas surgidas a través de un proceso legislativo, pero que hacen a la coyuntura social. ¿Sí? Son indivisibles porque no son para unos ni para otros. Los derechos humanos no se pueden dividir, no se pueden bifurcar en donde establecer esas condiciones de hoy sí te los aplico y mañana no. No podemos seguir en esas condiciones. Sobre todo que las sociedades más vulnerables siguen siendo las comunidades indígenas, las comunidades rezagadas, las comunidades marginadas en pobreza extrema y hasta cierto punto la comunidad LGBTQI+, que bueno, si bien ellos ni gozan con los privilegios, el problema radica en que no se les ha reconocido esa parte de sus preferencias sexuales, ¿no? Por condiciones de seguridad social, en algunos estados hasta el propio matrimonio igualitario. Entonces, en ese principio de legalidad, nosotros estableceremos que el marco fundamental de la operatividad social en México es la constitución política. Ahí vamos a entender mucho de cómo está estipulado mi sistema normativo. Ujú. Y por qué la rigidez constitucional me establece una constitución articulada, una constitución hasta cierto punto eh, vigente, muy joven para el sistema normativo. Y que al ser la primera constitución que reconoce los derechos sociales, sindicales, de asociación, agrarios y de educación, nosotros somos vanguardia en cuanto al juicio de amparo en otros sistemas jurídicos. Entonces, esta parte de la rigidez atiende a que la Constitución debe ser respetada artículo por artículo.
Nunca podrá estar una constitución por encima del perdón, por debajo del tratado internacional. El tratado internacional podrá estar a la par de la constitución política y sobre todo cuando se hagan violaciones a derechos, solamente bajo esa línea. Pero el tratado internacional debe estar siempre infraconstitucionalmente. Y para ello el control difuso y el bloque de convencionalidad pues atenderán a cómo está operando mi sistema interno para yo poder recurrir a un tratado internacional cuando ya no me está siendo útil ese sistema interno. Entonces, esta condición de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atiende a movimientos coyunturales muy importantes partiendo de la Guerra Sucia entre los años de 1960 y 1992, por ahí, ¿no? En donde hay desaparición forzada de personas, hay masacres, hay homicidios, hay violaciones graves a la dignidad de las personas partiendo de la muerte de Lucio Cabañas, de la desaparición forzada de Rosendo Rodríguez Pacheco, de la masacre en Tlatelolco en el año 68, de la masacre en el 71 ahí en la calzada México-Tacuba, en la Normal de Maestros. Finalmente, estas condiciones no podemos seguirlas tolerando. Esta consolidación de los derechos humanos también debe atender a esos casos de masacres como la que sucedió en Aguas Blancas, en Acteal, el propio Ayotzinapa, la represión que Enrique Peña Nieto hace a través de la policía estatal en Atenco, y como da resultado el caso de las señoras que están judicializando su carpeta en la Corte Interamericana bajo la hipótesis de violación, abuso sexual y vejaciones graves a la dignidad de las personas. Entonces, si se dan cuenta, los derechos humanos, esta reforma del 10 de junio del 2011 tutela realmente cómo estamos en el sistema jurídico, cómo estamos en el sistema social y sobre todo para qué se crea el bloque de constitucionalidad de la mano del bloque de convencionalidad. Porque el bloque de convencionalidad atenderá en primera línea, sí, esta parte de cómo estamos en cuanto a al Estatuto Mayor, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que surge como un estatuto mundial para armonizar a las naciones consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero también cómo desde el Pacto de San José, Costa Rica, que hace a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cómo están esos artículos relacionados en la situación de cómo está operando México actualmente. Cómo estas partes de los conceptos básicos del derecho deben estarse perdiendo en algún lugar que finalmente no estamos tutelando derechos humanos a la parte. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, continúo. Entonces, a lo largo también del curso vimos aquellos derechos humanos reconocidos que ya existían previamente, ya existían porque el bloque de constitucionalidad da auge después de la Revolución Mexicana y sobre todo que se empiezan a establecer ya la relación jurídica de las garantías individuales con el sistema normativo y con el sistema jurídico en México. Pero hay que entender que la garantía siempre debe ir direccionado a un aseguramiento, a un afianzamiento y una protección de la dignidad de las personas y de sus derechos principales. Pero en esta condición vamos a entender que las garantías se establecen a través de una trilogía jurídica, ¿no? Entre el Estado, la autoridad y el gobernante. Entonces el Estado siempre tiene que estar a la vanguardia, siempre tiene que ir a lo largo de los sistemas jurídicos evolucionando. Y más en México, porque estamos hablando de un sistema democrático, de un sistema federal, ¿sí? En donde cada una de las 32 entidades federativas pues, tienen su propio sistema, tienen su propia constitución, pero atienden a la constitución mayor. ¿Me explico? Entonces, el Estado, a través de los órganos de autoridad, siempre tiene que recaer en un objeto material de derecho de la mano del elemento personal y que tengan por objeto no solo cuidar, sino también amparar a la persona frente a los actos del poder público. Por eso, dentro de esta línea que vimos también en cuanto a la tutela del
del elemento judicial, nosotros estableceremos que estos conceptos de agravios puedan ser recurrentes, pero ¿quién me los va a subsanar? El Estado mismo a través de sus instituciones. Entonces, el Estado mismo tiene que ser capaz de desempeñar cualquier tipo de actividad en cuanto a derechos y obligaciones, pero también tiene que estar como un eje articulado entre la unilateralidad, lo imperativo y lo coercible de la ley dirigida al ciudadano, pero que el ciudadano constituya también esa exigencia de suprasubordinación, pero de una manera más institucional. Entonces, los derechos a través de las garantías individuales son derechos oponibles a la autoridad, es decir, nosotros siempre estableceremos que cualquier funcionario que no esté haciendo bien el trabajo se debe de exigir la tutela de derechos. ¿Me explico? Entonces, esa relación jurídica de suprasubordinación entre el gobernado y el Estado atenderá a cómo nos vamos a desenvolver en los objetos jurídicos que nos marca la propia Constitución, y que la obligación correlativa del Estado debe ser consistente en respetar ese Estado de Derecho, prevenir y regular las condiciones de las leyes, porque las leyes no se inventan al vapor, las leyes no nada más se establecen porque el gobierno quiere establecerlas o porque el Estado tenga que aplicarlas, sino porque esos derechos públicos subjetivos son límites al propio poder público. Por eso es que en México también opera un sistema bicameral, un sistema tripartita en cuanto a los poderes, un ejecutivo federal representado en una sola figura, pero que le debe rendir cuentas no solo a sus ciudadanos, sino también al Congreso de la Unión, para poder hacer los actos reclamados necesarios a través de los mecanismos y controles de convencionalidad y constitucionalidad, desde luego. Ujú. Entonces, esta constitución nos da cuando menos 5 tipos de clasificación de garantías, ¿no? Que es la de seguridad jurídica, la de igualdad, la de libertad, las sociales, las de propiedad y las de materia económica. Entonces, vimos que la igualdad de garantías siempre es evitar privilegios y otorgar a los derechos humanos por igual a todos los individuos que habitamos al menos México, al menos México. Ujú. Por eso lo sucedido ayer con esta persona y el policía es muy grave. Ni siquiera es delicado, es muy grave que una persona denote tanto de resentimiento racial hacia una persona. En esta condición, las garantías de igualdad me van a permitir establecer los derechos indígenas, los derechos de igualdad de hombres y mujeres ante la ley, de poder elegir la profesión a la que yo me quiera dedicar, estudiar la licenciatura a la que yo me quiera dedicar, esos actos libres de comercio sobre los cuales no debe de operar ningún tipo de inquisición en cuanto a las acabalas, en cuanto a esas condiciones despóticas de los impuestos, ¿no? Sino más bien se prohíben también esas condiciones de privilegios a los títulos de nobleza, porque recuerden que a veces las monarquías también acaparaban los productos y servicios y los subían a precios estratosféricos. Entonces, la garantía de libertad junto con la de igualdad me va a dar ese poder de autodeterminación que tengo como persona para exigirle al Estado mismo cómo estoy estableciendo mi garantía individual, cómo la estoy haciendo valer. Y sobre todo que de acuerdo a esta garantía de libertad, pues alude a la prohibición de la esclavitud, porque lo dice el artículo primero constitucional, que automáticamente toda persona que entre en condición de esclavo adquirirá su libertad inmediata. Los derechos de procreación, los derechos de educación, el libre pensamiento, mientras tú no afectes el de otra persona. El trabajo a la imprenta, el derecho al trabajo de imprenta, al de asociación, al de que defiendas tu patrimonio a través de las armas de fuego bajo el amparo de una legítima defensa, a lo que es el culto, porque hoy día hay muchas religiones, no nada más se reduce a la religión católica. Por otra parte, pues la garantía de seguridad jurídica me va a decir esos procedimientos respecto del derecho adjetivo, cómo se deben llevar a cabo a través del Poder Judicial. Que estén consagrados en esas garantías del artículo 8 y del 14 al 23 constitucional, ¿no? De cómo va el derecho de petición
ese derecho de solicitarle a la autoridad su intervención, pero también al poder judicial, cuando yo tenga ya controversias o contiendas de carácter eh, judicial, sobre todo esos efectos de la no retroactividad de la ley, de la privación de derechos solamente mediante juicio o cuando esté sentenciado por delitos graves. Esas condiciones de aplicar analogía en juicios penales están prohibidos. ¿Por qué? Porque hoy día el juez tiene que hacer todo un estudio de caso con respecto de las teorías del Ministerio Público. El principio de legalidad y la inviolabilidad del domicilio, porque nadie, te lo dice el 16 constitucional, nadie puede molestarte en tus papeles, personas, posesiones. Una justicia más expedita, más eficaz, que los centros de prisión, ahora con la reforma del artículo 18, operan bajo el amparo de los derechos humanos. Por ahí omití tocar un poquito y hablarles más del sistema penitenciario, ¿no? Porque hoy día se suprimen esos adjetivos denostativos en materia de discriminación como presos, reos, convictos, y por un simple tecnicismo, personas privadas de su libertad, porque recordemos que en el sistema penal no todas las personas son culpables, algunas fueron ingresadas arbitrariamente y son inocentes por parte del sistema. Entonces, en apego a eso, el sistema penitenciario ha modificado también parte de cómo viven sus internos, cómo operan esos 5 ejes rectores que son trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación, para que una persona que esté compurgando sentencia en un centro de reclusión social, pues tenga derecho a rehacer su vida, a ser mejor de lo que ya fue, ¿no? Entonces, ya lo dijo la Corte Interamericana también respecto a la prisión preventiva oficiosa, que es inconstitucional y ya no debe de operar en México. Y sin embargo, el legislador no se ha ocupado en modificar esas condiciones de la prisión preventiva oficiosa. ¿De acuerdo? Por otro lado, también nos dice el artículo 20 constitucional que el proceso penal acusatorio en materia eh, va a ser oral, adversarial, va a atender a los principios de publicidad, legalidad, entre otros más que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que sobre todo nos va a establecer derechos de víctimas y ofendidos. Pues en esa imposición de penas, nosotros también estableceremos la prohibición de tratamientos inhumanos respecto de quién es juzgado de mala manera y que esté prohibido que te juzguen 2 veces por el mismo. Entonces, en atención a esa garantía de seguridad jurídica, el Estado tiene que ser garante en cuanto a sus instituciones al servicio del Poder Judicial Federal, porque la garantía social también nos otorga ese derecho de prerrogativa sobre el conjunto de justicia y bienestar colectivo. Sea, lo vamos a encontrar esto en los artículos tercero, cuarto, que nos hablan del derecho a una educación laica, gratuita, de calidad, en apego a un marco normativo, como es la Ley General de Educación. Prevenir conductas violentas también es parte ya de los derechos humanos de infancias, adolescencias e incluso hasta los adultos. Por otro lado, nos habla estas condiciones del artículo 123 constitucional del derecho a una vida digna en cuanto a las condiciones del trabajo. Por eso nuestra Constitución es modelo para muchos sistemas, porque la adhesión de los derechos de los trabajadores en el artículo 123 constitucional fue la primera en su ramo y en su época en agregar esos derechos. El derecho a una vivienda, el derecho a las condiciones agrarias de tierra, de los ejidos, de las comunidades. Y desde luego a que el Estado te provea una economía recta, una buena finanza pública, de acuerdo a los artículos 25, 26 y 28 que corresponderán a la parte del derecho financiero y económico. Entonces, en esta condición, entendamos que estas garantías individuales, todos las poseemos, todos estamos inmersos en esta condición. Desde luego puede haber restricción y suspensión de derechos humanos, sí, ¿por qué? Porque el Estado así lo establece en la Constitución política. Y en esa condición, ya lo hablamos en 2 ocasiones, solamente cuando se perturba la paz pública, cuando hay una guerra civil, cuando se atente contra la soberanía nacional del país, pudieran restringir momentáneamente y suspender esos derechos humanos. O, en su defecto, lo que dice esa precisión oportuna, ¿no?
que tú cuando estás sentenciado por un delito grave vas a compurgar prisión en un centro de reinserción social y serán suspendidos tus derechos civiles y políticos, más no tus derechos humanos. Entrando ya en la parte final, pues vimos lo que fue la figura del ombudsman, que surge como un elemento constitucional, pero también paraprocesal y procesal en algunos sistemas de Latinoamérica, en donde va a recaer sobre esta persona la atención de quejas cuando se presuma que hay violaciones graves a derechos humanos. Aquí en México el ombudsman recae en el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya lo habíamos agotado, y que finalmente en México no hay un tribunal en materia constitucional, pero sí hay una comisión de carácter administrativo. De la mano de esta parte del ombudsman, el ombudsman debe ser un procurador, debe ser un pretor eh, y sobre todo protector de derechos humanos en cualquier sistema jurídico. Por tanto, nosotros hablamos de esta generalidad del ombudsman desde el punto de vista de que todo lo ve, la persona que debe ser observadora, de que eh, debe ser diligente antes que negligente con el ciudadano que ha sufrido agravios a su propia constitución. Entonces, en esa línea, nosotros estableceremos que para ello surgen como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial el modelo ONU y los bloques interamericanos. Europa tiene su propio bloque interamericano, África tiene su propio bloque interamericano, pero nos vamos a centrar específicamente en el interamericano, aquí en el continente de nosotros, en que nosotros hacemos aquí. Y desde luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo que va a tutelar esas condiciones de cómo los sistemas internos en cualquier país que esté adherido al Pacto de San José, cuando ya no esté tutelando esos privilegios o esas prerrogativas que te marca tu constitución, puede actuar ya sea de manera oficiosa, contenciosa o bien de manera consultiva. Por eso es que se establece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa serie de opiniones consultivas sobre las cuales te va a dar la exigencia de cómo el Estado debe privilegiar, por ejemplo, un derecho al medio ambiente sano, libre de toxicidad, libre de contaminantes, ¿no? Que el Estado pues tiene la obligación de respetar. Y por otro lado, su competencia contenciosa ya para establecer no solo quejas, denuncias hechas por ciudadanos que han sufrido agravios en su dignidad personal, que sufrieron violaciones graves a lo que es la integridad física y corporal, a lo que son sus ideas políticas, en la inteligencia que la competencia de la Corte atiende principio de cuentas a eh, lo que es el derecho de petición, pero también al principio de instancia de parte, ¿no? O sea, tú debes atender primero a tu sistema interno para agotar el principio de instancia de parte, llegar hasta la última instancia, que en México sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahí establecer esas líneas y el camino adecuado para ver si tu queja o tu caso pudiera ser receptado por la Corte Interamericana, darle una carpeta, un expediente y entonces judicializar para poder sancionar al Estado en esas condiciones de omisiones, negligencias, agravios y vejaciones, de las cuales haya sido producto el ciudadano. Obviamente hay condiciones de las visitas in loco, del jus cogens, que son maneras de captar más directa de la propia Corte Interamericana para el establecimiento y resarcimiento de los derechos humanos. Porque recordemos que el derecho humano atiende mucho a resarcir el daño que el Estado parte que esté sentenciado lo le dignifique a esa persona esos agravios y sobre todo que atiendas esas condiciones de cómo estamos estableciendo el sistema jurídico, ¿no? O sea, esas recomendaciones que pudiera hacer para que tú, de acuerdo a tu sistema jurídico, establezcas los mecanismos de mejoras y reformas a las leyes. Y por último, pues cerramos ya el curso con lo que fue el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Entendamos que México sí cuenta con un juicio de garantías llamado juicio de amparo y que va contra sentencias, laudos que pongan fin a los juicios, pero también va contra actos de autoridad durante un proceso judicial o en su defecto, que la autoridad
no te atienda como es debido, ¿no? Entonces, en esta condición, también las acciones de inconstitucionalidad atenderán a que cuando las normas que estén aprobadas en el Congreso de la Unión o que sean promovidas por el Ejecutivo Federal, si no son operantes y no son garantes, puedes echarlas abajo. Entonces, este Sistema Nacional de Derechos Humanos va a estar relacionado también con aquellas partes del control difuso, ¿no?, que opera en nuestro país. Recuerden que el control difuso es esa división de poderes que atiende a un equilibrio entre los mismos, porque lo mismo debe de valer el poder ejecutivo que el legislativo y cuando más el poder judicial. Y que en esa condición, el control difuso te va a establecer que todos pueden tener injerencia en alguna reforma de ley, en alguna promoción de ley, en alguna vigencia de la propia norma jurídica, y que el control difuso atenderá siempre a esos efectos de cómo se está aplicando la propia norma jurídica. Entonces, en México estableceremos estas directrices de cómo recurrir a los elementos de la protección judicial, ya sea aquí primero en materia nacional y después en materia internacional, para que nosotros establezcamos mucho mejor esa tutela de derechos y privilegios que nos otorgan los derechos. Para cerrar, jóvenes, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía sigue siendo un organismo público, autónomo, representativo, pero que no tiene todavía esa obligatoriedad en cuanto a sus recomendaciones. Bastaría ya echarle un vistazo a reformar nuevamente el artículo 102 y que en lugar de ser una comisión nacional, se creara un tribunal especializado en derechos humanos, un tribunal especializado en materia constitucional. O sea, si bien el derecho positivo tiene su parte adjetiva en materia de constitución política, no ha sido del todo basta, ¿no? Mariano Otero nos privilegia con el juicio de amparo. Sin embargo, el juicio de amparo a veces se recurre para dilatar todavía los procesos. Entonces, hay que echarle un vistazo a esa parte de cómo México hoy día ya tiene que tener un tribunal constitucional y que la comisión, o si bien deje de ser una autoridad administrativa para convertirse en una autoridad judicial, y que sus recomendaciones sean vinculantes y obligatorias para hacer cumplir a aquellas autoridades que han cometido agravios hacia los ciudadanos. Entonces, bueno, con esto yo cerraría mi participación el día de hoy. Les agradezco mucho el que hayan estado conectados a estas sesiones. Ojalá el curso les haya sido muy dúctil, productivo y sobre todo que los haga reflexionar cómo estamos en México y dentro del papel jurídico en materia de derechos humanos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Quedo abierto a sus palabras. Por Por mi mi parte, no, parte, profesor. Gracias. por mi parte, yo le agradezco bastante la transmisión de sus conocimientos, profe, y en realidad estoy muy agradecido por todo por todo lo que nos enseñó y espero pues a todos los compañeros y a mi persona nos sean de mucha utilidad. Muchas gracias, profe. Al contrario, José del Contado, encantado de conocerlos y bueno, pues aquí nos despedimos. Que tengan un excelente domingo y ya nada más quedaría pendiente su evaluación. Buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.